Hola, hola estudiantes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a una cápsula educativa en la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esperando que todas y todos ustedes, estudiantes del nivel octavo básico de la red educacional Los Conquistadores, estén pasando por una grata, ¿cierto? Semana, por un grato inicio de semana en verdad, y esperando, ¿cierto?, que siempre tengan todo el éxito del mundo posible en lo que tiene que ver con las diferentes asignaturas. El día de hoy, queridas y queridos estudiantes, vamos a trabajar, ¿cierto?, una nueva parte de los contenidos que hemos estado viendo en las últimas semanas de clase en relación a la ilustración, al término, ¿cierto?, del antiguo régimen, a la implementación de las ideas ilustradas, ¿verdad?, etcétera. Pero antes de eso, me gustaría siempre comenzar la clase mencionando el objetivo de la clase. Hay que cierto, siempre recordar que el objetivo es un elemento trascendental para el transcurso de todas las clases que vamos a tener en historia. Por lo mismo, desde en este momento en adelante, las y los invito a que comiencen a abrir su cuaderno, comiencen a notar, ¿cierto?, los elementos más trascendentales de la clase y por lo demás, ¿cierto?, recomendarles que se encuentren en un lugar adecuado, conforme a que ustedes puedan aprender, escuchar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la clase. ¿Ya? Dicho eso, entonces, estimadas y estimados estudiantes, el objetivo de hoy día de nuestra clase, ¿cierto?, es comprender el desarrollo y propósito de la independencia en Estados Unidos y las consecuencias que trajo consigo al resto de las colonias americanas. Dicho eso, entonces, es importante, si vamos a comenzar a hablar sobre la independencia estadounidense, primero recordar qué era una revolución o qué entendimos en la clase pasada por revolución. En esa oportunidad, ¿cierto? En la cápsula grabada de la semana anterior, dijimos que revolución eran cambios estructurales de poder y de organización, tanto social, económica, política y a veces culturales, ¿cierto? Que se daban en un periodo de tiempo, ¿cierto? En un periodo corto de tiempo y que generaban cambios bruscos, ¿ya? Cambios bruscos que marcaban el devenir, ¿cierto? De la marcaban el devenir, ¿cierto?, de la historia de la humanidad. Una de las tantas entonces revoluciones es la consignada, ¿cierto?, en las últimas clases como movimientos filosóficos de la Ilustración, en donde lo que se buscaba, ¿cierto?, era terminar con el antiguo régimen, que eso ya era algo revolucionario, terminar con el antiguo régimen como con la figura del rey, ¿cierto?, a la cabeza, ¿cierto?, y todo lo que tiene que ver con una sociedad estamental o jerarquizada. ¿Ya? Por lo tanto, revolución tiene que ver, ¿cierto?, en términos simples, a un cambio brusco y en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, estimadas y estimados estudiantes de la red educacional Los Conquistadores, en su nivel octavo básico, para poder entender de qué manera Estados Unidos, como colonia del Imperio Británico, decide emanciparse, decide separarse, segregarse, ¿cierto?, de este gran imperio, es importante conocer cuáles son los antecedentes de la independencia. Y para ello tenemos dos elementos importantes. El primero de ellos, ¿cierto?, tiene que ver con esta fuente que yo les traje en esta oportunidad. Primero, durante el siglo XVIII, el Imperio Británico enfrentó guerras en Europa, Asia y América. En estas, las 13 colonias ubicadas en el norte de América fueron parte de las defensivas y ofensivas de las diferentes guerras. Perdón. Esto trajo consigo dos elementos importantes. Antes de seguir avanzando, lo que acabamos de leer, estudiantes, tiene que ver, ¿cierto?, con que en el siglo XVIII, es decir, el siglo que abarca desde 1700 a 1799, la monarquía británica, ¿verdad?, enfrentó diversas guerras en los lugares en donde ellos tenían posición, ¿ya? Tanto en América, en Europa y también en Asia.
en esas tantas guerras que tuvieron, las 13 colonias que componían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, eran parte, ¿cierto?, de este proceso militar, de estos procesos bélicos que enfrentaba la monarquía británica. Por lo tanto, esto trajo dos elementos, ¿cierto?, que llamaron la atención de estas 13 colonias. La primera, ¿cierto? Se dieron cuenta de las limitaciones que les colocaba el régimen, ¿cierto? Las limitaciones tanto políticas, que no podían acceder a igualdad de derechos, a igualdad de tratos políticos, pero al mismo tiempo las limitaciones que se les colocaban económicamente hablando. Por ejemplo, muchas de las colonias americanas, ¿cierto?, que eran parte del Imperio Británico, no tenían la posibilidad de comercializar con otros imperios o con otros territorios. Eso es lo que se conoció en clases anteriores como el monopolio económico. Por lo tanto, esto comenzó a generar un malestar y comenzó a entenderse que ellos igual podían comercializar o negociar con otros territorios. Igual podían, si se emancipaban, podían ser capaces de agilizar y administrar y también organizar la toma de decisiones de su propio territorio. Y por otro lado se dieron cuenta que ellos tenían una capacidad militar inigualable. Eran capaces de defender a la corona británica, ¿cierto? Lo que le hizo sentir o lo que le hizo darle un grado, ¿cierto?, de fortaleza, un grado de que yo sí me la puedo, yo sí puedo defender mi territorio, yo sí puedo ser capaz de pelear con un imperio, yo sí puedo capaz de defenderme y derrotar a un oponente, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me emancipo de la corona británica, ¿seremos capaces, ¿cierto?, de construir un estado como tal? Esos dos elementos se dieron cuenta, ¿cierto?, las 13 colonias británicas que habitaban Norteamérica. Sin embargo, también por otro lado, tenemos que mencionar como antecedentes de la independencia de Estados Unidos que en este preciso momento en Europa, ¿verdad? Y también se estaban difundiendo por el resto del mundo occidental, teníamos dos posturas importantísimas. Una que tenía que ver con el ideario republicano, que en estricto rigor es la puesta en práctica, ¿cierto?, de las ideas ilustradas, que entender que todas y todos somos iguales por naturaleza, eh, somos iguales y además por naturaleza somos libres, que la división de los poderes del Estado tienen que ser en tres: el legislativo, judicial y ejecutivo, que el poder debe ser con alternancia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que no una sola persona puede estar gobernando, etcétera. Por lo tanto, estos como antecedentes marcaron un puntapié inicial a lo que podemos entender por la independencia de Estados Unidos. Dicho eso, entonces vamos a leer la siguiente fuente que nos muestra precisamente de qué manera el Imperio Británico trataba a estas 13 colonias, de qué manera les generaba limitaciones, impedimentos para que éstas pudieran progresar, pudieran avanzar como tal. Tomen atención, por favor. Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones evidencia el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, en su derecho, es su deber derrocar ese gobierno. La historia del presente rey de Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, todas teniendo como objetivo directo el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados. Quiere decir que lo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña, ¿cierto? Y en las colonias británicas en América era una total tiranía. No existía el respeto, ¿cierto? No existía la igualdad, no existía, ¿cierto?, también la libertad, etcétera. Por lo tanto, esto comenzó a generar un malestar, era evidente. Comenzó a generar un conflicto interno, ¿cierto?, en estas 13 colonias, porque a pesar de que eran capaces de tener, militarmente hablando, un poder y que al mismo tiempo eran capaces también de organizar y de administrar en periodos de guerra un territorio y sentirse seguros de poder emanciparse, no lo podían hacer por las restricciones que colocaba el régimen británico. Es así entonces como el 4 de julio
de 1776 se logra por fin la primera independencia de una corona, de un territorio que era corona, ¿cierto? Eran súbditos de un rey europeo. Logran independizarse, logran emanciparse y comenzar a construir un estado propio, un país propio, con plasmada esta idea ilustrada de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Es así entonces como comienzan a entender de qué manera podemos construir un Estado nuevo. Estados Unidos se vio fuertemente ligado con la República Federal, que consiste como sistema político a la administración de un gobierno que se divide en diferentes estados, ¿ya? Y por lo tanto, todas estas discusiones en torno a qué modelo republicano adoptar influyeron en las posteriores o en los posteriores procesos revolucionarios del mundo occidental. En estricto rigor, netamente en lo ocurrido en América con la emancipación de las coronas españolas versus, ¿cierto?, las eh, versus los virreinatos que estaban en esta parte del mundo. Dicho esto, entonces, queridas y queridos estudiantes, damos término a la clase del día de hoy, esperando, cierto, que estén muy bien, que les haya gustado, que hayan quedado satisfechas y satisfechos con esta clase. Para ya cerrar de manera definitiva, les dejo aquí sus manos a la obra correspondiente a esta cápsula grabada. Por eso las y los invito a que lo trabajen en su cuaderno. Una vez que ustedes lo terminen, le saquen una fotografía y se lo envíen por plataforma a su profesora o profesor de asignatura. Ustedes lo que van a tener que hacer es crear en el cuaderno de clases un titular de diario anunciando el comienzo de la independencia de Estados Unidos. Sin más que agregar, entonces, queridas y queridos estudiantes, me despido esperando que se encuentren muy bien y que tengan una excelente semana, ¿cierto? Eh, que estén muy bien, un gran abrazo a la distancia y nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Chau, chau, que estén bien.